11 de la mañana en la República Argentina. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenos días en este nuevo emprendimiento que es Algo por Decir Televisión a través de Canal 5 y también de lo que es radiosudamericana.com. Les agradecemos por acompañarnos como todos los domingos y ahora en esta nueva idea y plataforma también de expansión que tiene la misma empresa. Comenzar un programa, un ciclo televisado, las entrevistas en particular, con el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Casani. Gracias por venir. ¿Cómo le va? Daniel, ¿cómo estás? Deseo de éxito en este nuevo emprendimiento. Muchísimas gracias. ¿Por dónde arrancar? ¿Cómo no hablar sí o sí de coronavirus en este tiempo tan difícil que le toca vivir al ciudadano? La verdad que hace mucho no los visito. Así que da para hablar de todo lo que el tiempo del programa dé y que vos estimes pertinente. Sin duda que el coronavirus llegó de manera casi impensada en todo el planeta y puso en jaque la debilidad, fundamentalmente del sistema sanitario que existían en el mundo, de la cual, por supuesto, Argentina y Corrientes no es ajena. Argentina, felizmente, tomando ejemplo de lo que venía pasando en otras partes del mundo, en Europa particularmente, en ese momento tomó las medidas, los recaudos necesarios, como para dar tiempo, para prepararnos de la mejor manera en el aspecto esto que decía recién de aspecto sanitario, como para enfrentar con mayores posibilidades la cantidad de camas profesionales, etcétera. Llevamos 160 y pico de días, ¿no? Sí. Con lo cual creo yo que como vamos aprendiendo todos los días de los infectólogos y los no infectólogos, vamos aprendiendo de distintas síntomas, etcétera. Por allí nos aconsejaban no usar los barbijos, de golpe hay que usarlo, que con el alcohol era suficiente, lavándonos la mano era suficiente, y vamos viendo de qué manera va mutando esta realidad. Esto trajo aparejado, sin duda, esta cuestión sanitaria que el gobierno nacional lo esgrime de manera tan contundente y que en la provincia de Corrientes el gobierno acompañó en gran medida las decisiones, más allá que ahora estamos felizmente en fase 5, hasta este momento que estamos hablando, porque esto es minuto a minuto. Sí. Yo lo dije ya la otra vez que yo hubiera preferido un gobierno que nos hubiese aconsejado, que nos hubiese sugerido, que nos hubiese solicitado que restringamos nuestra movilidad, etcétera, nuestras reuniones. Pero por supuesto, como yo soy un hombre de la libertad, creo que después de 160 y pico de días, me parece una prolongación no solamente innecesaria, sino a esta altura absolutamente perjudicial. A ver, volvemos. Esto va a dejar obviamente una tremenda pobreza, problemas secuelas. Que desde el punto de secuela que va a ser difícil resolverlas, salvo con el transcurso del tiempo y con medidas acertadas. ¿Volvemos a fase 3? Yo la verdad que no tengo información del comité de crisis. El fin de semana salió un audio del gobierno, unas declaraciones del gobernador en el sentido de que estábamos en una zona de riesgo, digamos. Así que bueno, veremos seguramente mañana si es que hay algún anuncio de estas características y si es de volver a alguna de las fases anteriores, si es solamente la capital, si es también el interior. Pero repito, yo no tengo información del comité de crisis en ese sentido. Si volvemos a fase 3, ¿no es un fracaso de la sociedad? No. Esta es una enfermedad que nos va poniendo a prueba, que vamos a tener que acostumbrarnos a ir para adelante, ir para atrás en este tipo de efectos, y en la que lo que tenemos que saber es que como cuando uno va en un viaje y de repente te sorprende la lluvia, no podés ir a 110, tenés que bajar la velocidad a 80, a 70, y bueno, cuando aparece el sol nuevamente, volvés a acelerar a 110. Y si más adelante volvés a tener un episodio de lluvia, volvés a moderarle la velocidad. Pero me parece que por mucho tiempo vamos a seguir así. Pero eso no es contradictorio con la fiesta electrónica, la otra vez 330 personas, esta semana una despedida de solteros, 50 personas, pero una cosa inconcebible. Sin duda que sí, sin duda que mucho tiene que ver, digamos,
en algunos brotes de los últimos tiempos, digamos, alguna actitud irresponsable de un sector de la sociedad, que felizmente es la minoritaria, que pone en riesgo, por supuesto, todo lo que se viene haciendo hasta acá, pero repito, creo que tenemos que empezar, hasta que aparezca la vacuna, al menos, a entender que hay momentos que vamos a estar en fase 5 y otra que seguramente iremos a fase 3 o a fase 2, a fase 4, y esto me parece que no es ni el éxito ni el fracaso de ninguna gestión. Es el efecto de una enfermedad que todos sabemos que está, pero que lamentablemente hasta ahora no sabemos cómo ganarle. Yo no voy a la gestión, porque usted dijo claramente que le hubiera gustado que se le invite a la sociedad. El gobernador el viernes invitaba a la sociedad y pedía por todos los medios que la sociedad tenga un comportamiento, pero no se ve. No todo el mundo, y esto es una cuestión cultural. Los argentinos solemos ser naturalmente de infringir tipo que somos transgresores. Pero me parece que con todo este tiempo que venimos con el aislamiento, me parece que si el gobierno hubiese focalizado el pedido, la sugerencia, etcétera, me parece que hubiera sido en términos sociales y económicos mucho más eficiente y mucho más efectivo de llegar a esta situación en la que cerraron cientos de miles de pymes, negocios que no se van a volver a abrir, y tenemos un grado de contagio importante en distintos lugares de la Argentina. Y si uno mira el grado de letalidad que hay en la Argentina respecto a otros países, no estamos mucho mejor. Evidentemente no vamos a coincidir en ese punto, y me acordaba mucho de Carlos Nino, que precisamente era el Día del Abogado, porque hizo un libro que es muy conocido, Un país al margen de la ley, estudio de las anomias como componente del subdesarrollo argentino. Como que también nos gusta estar un poco al margen de la ley, y somos hijos del rigor. Por eso digo, somos transgresores. Somos transgresores, para ponerle un término sutil. ¿Cómo se trabaja en política en estos tiempos? Más cercanía que nunca con la gente, tomando los recaudos pertinentes. Nosotros, desde diputados y de la actividad política que desarrollamos, yo particularmente voy a contestar por mí, me preocupa el tema sanitario, por supuesto que sí, tomo los recaudos que se aconseja del Comité de Crisis y de la Organización Mundial de la Salud, pero tengo el deber de trabajar no solamente en lo inmediato, sino también en lo mediato. Este país va, pospandemia, estamos obligados a tener los dirigentes políticos una agenda de pospandemia. Y en esto yo no tengo ninguna duda de que la pospandemia va a permitir a aquellos países que puedan tomar medidas fundamentalmente vinculadas a la producción, que es la única que poder mover la economía en este momento en la Argentina. Y para eso hay que estar cerca de la gente que produce. En las últimas semanas viajé mucho al interior particularmente, y tuve reuniones con productores citrícolas, con productores ganaderos, con hortícolas. El fin de semana, el viernes, estuve con el sector industrial en Goya, con la gente de Alal, con la hilandería, tratando de ver de qué manera, terminado este tema sanitario, vemos cómo podemos hacer la dirigencia política, la dirigencia social, los empresarios, el gobierno, obviamente, nosotros como legisladores, generar un ámbito de entendimiento para ver cuáles son las primeras herramientas que, una vez que salgamos de colocarnos la vacuna, podamos comenzar a desarrollar. Este es el tiempo de la construcción de un mundo bastante desconocido, y por ende es desafiante. A los dirigentes políticos estos temas nos interpelan, estos temas son los que nos convocan. Uno, cuando recorre la provincia, uno encuentra que en distintos sectores existen distintas prioridades. Hay mucha incertidumbre y mucha angustia de mucha gente porque no quiere enfermarse, cuándo va a estar la vacuna. Otros tienen la agenda de los que perdieron el trabajo, cómo van a hacer para recuperarlo. Aquellos que todavía felizmente cuentan con su trabajo, pero no saben si no lo van a perder. Padres que están angustiados y con la incertidumbre, ¿qué va a pasar con sus hijos que van a la escuela? Aquellos padres que tienen hijos que están terminando el nivel secundario y que tienen que ir a la universidad, si van a tener el título, si se van a poder inscribir. O sea, hay una serie de temas ecológicos, otro tema que a la gente le preocupa mucho. Por eso digo que la agenda es amplia, y nosotros como dirigentes políticos tenemos que tratar de estar a la cabeza
de la instrumentación de todas estas cuestiones que tiene que ver con distintas prioridades de distintos sectores de la sociedad correntina. Claro, usted me dice que el coronavirus no es que ha centrado solamente en coronavirus la agenda, sino que dispersó completamente. ¿Por qué? Porque cambió la plataforma de todo. Yo lo que les digo a los dirigentes políticos en las conversaciones en privado, sí, es que los viejos dirigentes políticos creían que habían aprendido todas las respuestas de la política. Y el coronavirus vino a cambiar las preguntas. Por ende, todos tenemos que aprender, todos tenemos que tener la humildad a sentar, a escucharnos, también los dirigentes políticos. Yo tuve la semana pasada una muy buena reunión con el Consejo Consultivo, que está compuesto por alrededor de 40 partidos políticos, claro, donde obviamente que, aunque no tengan representación legislativa, en estas circunstancias en la provincia, son referentes de distintos pensamientos en la provincia, con los cuales tenemos que juntarnos más seguido para ocuparnos de temas que tienen que ver con la vida de los partidos políticos, con la vida democrática de la provincia, con la vida republicana de la provincia. Y el día jueves, de la semana pasada, volví a repetir otro encuentro un poco más chico, donde uno tiene la posibilidad de sentarse a conversar y a poder escuchar cuáles son las distintas realidades que desde los partidos políticos se plantean ante esta pandemia, ante este problema, y qué es lo que puede llegar a venir. La verdad que es un ámbito que, al igual que en los otros que te refería, sí, es importante sentarse a pensar, invitarnos a pensar de qué manera articulamos espacios de entendimiento, porque la gente, obviamente, a todas las angustias que ya tiene, si encima a los dirigentes políticos le incorporamos peleas que son propias o peleas que son de los partidos, de verdad la sociedad allí sí que creo que nos va a cancelar el crédito como dirigente. Ese Consejo Consultivo, ¿por qué no se los consultó antes? Porque no se dio. Digamos, hay un Consejo Consultivo de muchos partidos que venían conversando, yo confieso, como presidente de uno de los partidos, no estaba enterado. Cuando tuvieron la posibilidad de comunicarse conmigo, lo hicieron, yo los recibí en la legislatura, conversamos. Había partidos no solamente que integran el espacio de ECO, de todas las fuerzas políticas, donde digamos un poco el núcleo central de la conversación era, bueno, ¿cuál es el rol que juegan los partidos políticos también en esta época de pandemia? Y el jueves con algunos de ellos logramos armar un poco una agenda tentativa que seguramente la semana próxima veremos si a través de estas plataformas virtuales podemos llegar a tener una primera reunión formal, digamos, ¿no? Uh-huh. Al punto tal que yo la semana pasada, con la autoría de los 4 diputados que integramos ELI, Encuentro Liberal, presentamos un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para darle organicidad, digamos, a este Consejo Consultivo, que todavía no lo tratamos, pero que seguramente lo vamos a hacer en las próximas. A ver, cuando me dice esa parte y me quedo pensando un poco sobre el Consejo Consultivo y me habla de una suerte de agenda, ¿cuáles son los primeros puntos que le preocupan a la política? En primer lugar, lo que tenga que ver con el desarrollo de la provincia, el desarrollo y el tema, lo que tenga que ver con todo el ámbito productivo. Sí. Pero también la política tiene que resolver algunas cuestiones que la sociedad está demandando, paridad de género, voto joven, todos estos temas hay que conversarlos entre los partidos políticos, más allá de los legisladores. Yo hace 20 días, 25 días, tuve la posibilidad de convocar a un encuentro de todos los presidentes de partidos políticos de ECO, uh-huh, que tienen representación legislativa, justamente por el tema del distanciamiento social. Digamos, no queríamos ser más de 10 los que estábamos presentes. Sí. Por eso hicimos una primera reunión donde hablamos de que muchos de estos temas tienen que ver con las decisiones de las fuerzas políticas a las que representamos, más allá de la opinión circunstancial del diputado o del senador que está sentado. Porque las alianzas y todo este tipo de acuerdos políticos lo hacen los partidos, no los legisladores. Entonces es interesante que los partidos políticos puedan expresar cuál es la posición ante cada cuestión. Claro. Desde mi partido no tenemos ninguna duda de que lo demostramos con los hechos que nosotros, respecto al tema de la paridad, hace tiempo que fuimos un poco los abanderados como partido político. Uh-huh. Fuimos el primer partido político que, aún sin ley nacional que obligaba la paridad en la conformación de sus autoridades,
modificamos nuestra carta orgánica y lo hicimos primero que todo en la provincia. Nosotros en la Cámara de Diputados tenemos 4 diputados, 2 varones y 2 mujeres. En los consejos deliberantes tenemos una paridad absoluta. Es más, en Ituzaingó, Eli tiene 2 concejales, las 2 son mujeres. En Capital hay una concejal, mujer. Claro. En San Bellavista tenemos 2 concejales, una mujer y un varón. En Goya 2, una mujer y un varón. O sea, en este sentido nosotros digamos, tenemos clarísimo cómo es el tema, pero digamos, entendemos que las fuerzas políticas que son las que, digamos, deberían indicar a su legislador o en otra instancia, darle libertad de acción, que claro, voten lo que quieran. Me parece que es un tema que la política está en deuda y que seguramente esto se va a resolver en algún tiempo razonable. Yo lo escucho a usted, la semana pasada escuché a Eduardo Ardoy, lo escuché a Ariel Báez, escuché a otros socios y escuché a los justicialistas. A los únicos que no escuché todavía son a los radicales. ¿Son los que restan definirse todavía? No, en realidad los partidos necesitan. Usted señala la posición de los legisladores. Lo que yo al menos entiendo es que los partidos políticos son los que son mucho, para este tipo de temas, son mucho más gravitantes e importantes que los legisladores que estamos hoy sentados en una banca. Son los partidos los que tienen que dar, donde no hay un criterio único, en el partido que no haya criterio único, decir, bueno, le damos libertad de acción, voten como quieren cada uno. Que yo creo que en poco tiempo las fuerzas políticas se van a expresar en ese sentido. A ver, seamos sinceros en esto, en la política el gobernador había presentado ya en su momento, perdió estado parlamentario, volvió a insistir. ¿Qué cambió para que ahora tenga fuerza este proyecto? Indudablemente hay una agenda, digamos, que indica esto, pero que también que yo celebro que tengamos la oportunidad de discutir, porque la paridad o la cuestión de género va mucho más allá que tan solamente la paridad en las listas. Tenemos que trabajar en todos los aspectos. Daniel, usted es un periodista parlamentario, y usted puede testimoniar lo que yo le voy a decir. En diputados nosotros tenemos la secretaria, es mujer, claro, de la Cámara, la doctora Carsten. Los jefes de departamento tenemos exactamente igual, varones y mujeres. Jefes de divisiones, mujeres y varones exactamente igual. Mi equipo de trabajo es 80-85% mujeres más que varones, o sea que para nosotros, para mí particularmente, la cuestión de género, repito, es no solamente la igualdad o la paridad, sino tenemos que avanzar en otras cosas que están pendientes. Yo le decía el otro día, incluso ustedes mismos, en la cuestión del periodismo, usted sabe estadísticamente cuántas mujeres están al frente de un micrófono en el país o de una cámara de televisión. No, muy pocas. El 24%, el resto son todos varones. Entonces también hay que trabajar en esto, o sea, la sociedad tenemos que trabajar en este sentido. La diferencia salarial en el tema previsional a nivel nacional entre la remuneración que recibe un hombre con respecto a lo que recibe una mujer, la mujer recibe el 45% menos que lo que recibe un hombre. Entonces, esta es la agenda de género que yo creo que tenemos que pararnos ante la realidad y ver si podemos avanzar. Pero ¿cómo va a salir este proyecto? ¿Va a salir? Hay varios proyectos respecto al tema de paridad. Completamente hay varios proyectos. Hay un proyecto del gobernador, hay un proyecto de la diputada Mancini que habla de que la paridad debe ser en los 3 poderes. Hay un proyecto de la diputada Meissner que es bastante parecido al de la diputada Mancini. Hay un proyecto del diputado Godoy que tiene que ver con específicamente el Superior Tribunal de Justicia. En el Senado hay 2 proyectos, uno de autoría del doctor Combi con otros legisladores senadores radicales, y yo no he visto este último que me comentaban en las últimas horas del viernes o del jueves que la la senadora Martínez Llanos había presentado un proyecto también parecido. Entonces lo que hay que hacer es compatibilizar entre los partidos cuál es el proyecto sobre los que vamos a trabajar, si es que lo podemos hacer por etapas, digamos, avanzar primero respecto de un poder y después llegar a los otros, o hacer uno de una sola vez los 3 poderes, digamos. Estas son cuestiones que me parece que
que la política tiene que resolver. Está bien, pero ¿están en vías de resolución? ¿Están discutiendo puertas adentro? Sí, está en la comisión, de legislación del trabajo. ¿Está en la discusión en ECO planteado? Porque la última vez que lo entrevisté fue muy duro cuando dijo hay que dejar de hablar y de gritar por los medios y entrar a hablar puertas adentro. Así es. En razón de estas manifestaciones que yo se las hice a usted, les dije que iba a propiciar una reunión de presidente de partido. Eso fue lo que materializamos. Sí. Eso fue lo que hicimos en la casa de nuestro partido, con los presidentes de partidos de ECO, con representación legislativa. En esa reunión acordaron definir mediados de septiembre. El martes comienza septiembre. No, en esa reunión no pusimos fecha. En esa reunión lo que se habló fue la necesidad de compatibilizar esto, tratar de acordar sobre qué proyecto se va a trabajar, y habíamos quedado pendiente para una próxima reunión con los partidos que no tienen representación legislativa. Claro. Y la pelea, o mejor dicho, lo que se habla en política hoy es que la pelea de fondo es el año que viene. ¿Esto está pensándose en el año que viene, esta cuestión de paridad de género? No, paridad de género es un tema que deberá estar por fuera de la cuestión de la elección del año próximo. Yo creo que este año vamos a resolver seguramente el sentido, cuál va a ser el proyecto que vamos a tratarlo en el recinto. Pero nadie está pensando realmente con seriedad, si es que es serio en realidad, qué va a pasar el año que viene con el tema de elecciones. La agenda de la gente es otra, Daniel, la gente está pensando en otra cosa, le juro que está pensando en otra cosa. Nosotros vamos a hablar con los productores y la gente quiere ver. Anteayer me decía Eduardo Alal en Goya, me decía, mira Perucho, porque me conoce, soy de allá, me decía, tu visita es una caricia al alma, porque sentimos que no estamos solos, sentimos que alguien, claro. Fui con el diputado Chaín, con Marcelo Chaín, dice, la presencia de ustedes como que, bueno, alguien nos está mirando. La gente está muy angustiada, Daniel, la gente está con mucha incertidumbre. Entonces la verdad que nosotros tenemos que ser muy prudentes, los dirigentes políticos, no meter el tema elecciones en el medio. El año que viene ya veremos. Yo supongo que el año próximo estaremos eligiendo gobernador, intendentes, allá por el mes probablemente en agosto. Sí. En agosto del año que viene, con lo cual las alianzas se tendrán que cerrar en julio, julio, de acuerdo a si vamos a votar en agosto o en septiembre. Y en función incluso de si es por especular, primero que todo no sabemos si para ese momento ya tendremos la vacuna o no que nos permita. No sabemos cómo vamos a votar, porque hoy por hoy no podríamos votar. Bueno, sí, digamos, se podría llegar a votar, porque aparte los mandatos son constitucionales y tienen un tiempo de vencimiento, pero digo, ¿de qué manera los partidos políticos van a poder encarar una campaña política? Después ver en función de las distintas propuestas electorales que se puedan armar, y toda la provincia vamos a votar al mismo tiempo los cargos de intendentes, o si el justicialismo puede llegar a definir que donde ellos gobiernan en tema local puedan elegir sus intendentes con el turno de las elecciones nacionales del tercer domingo de octubre. Entonces, la verdad que es muy prematuro hablar de lo que puede pasar en términos electorales el año que viene. Si yo tengo que hablar de paridad, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo sale y cuándo sale? ¿Qué? Cuando los partidos políticos resuelvan, esto seguramente va no tiene fecha todavía. No, la verdad que yo sería un irresponsable si me pusiera a hablar en nombre de los partidos políticos. Yo puedo hablar del mío, pero no del resto. ¿Y él y cuándo define? Nosotros tenemos definido hace mucho tiempo. ¿A usted no le cambia nada? Absolutamente, te repito. Nosotros lo materializamos sin legislación. Por eso cuando aquella vez te dije, para nosotros es un tema casi sin discusión. Prácticamente no tenemos discusión. Manuel, saco la palabra prácticamente. Nosotros no tenemos discusión. Nosotros el año pasado, para la elección legislativa, a nosotros como partido nos tocó una circunstancia afectiva muy particular. Entre los que fundamos el partido Eli está Pepe Fernández de Fur. Claro. Él venció el mandato el año pasado.
Y él tuvo la generosidad en función del compromiso que nosotros hacemos con nuestra dirigencia, porque como la ley todavía no está, el compromiso que nosotros tenemos con nuestra dirigencia. Y Pepe, pudiendo haber sido nuevamente candidato a diputado provincial, relegó, renunció a un nuevo mandato, porque la idea era que una mujer me acompañe, porque yo también iba en la lista, que es la doctora Pérez Duarte, la actual diputada Carmen Pérez Duarte. O sea, uno de los fundadores de ELI renunció a su aspiración legítima para que ese lugar ocupado por una mujer, para cumplir nosotros nuestro compromiso con el tema de paridad. ¿Quiere ser vicegobernador? No, pero no pienso en candidatura el año que viene, Daniel. La verdad que no pienso en candidatura. Obviamente que todos los partidos seguramente y con toda legitimidad van a buscar lugares de presencia, pero de verdad mi agenda de todo este año tiene que ver con las cosas que aún tenemos pendientes de la legislatura y fundamentalmente seguir generando vínculos con la sociedad. A mí este es un tiempo que recorremos mucho, viajo mucho, genero reuniones muy pequeñas, por supuesto, porque nos da la situación sanitaria para más. Aprendí felizmente a manejarme con mucha facilidad en las plataformas virtuales, por ende hablo con muchísima gente, gente que estamos trabajando con el sector productivo para ver de qué manera en algún tiempo razonable podemos avanzar con una ley de frigorífico, pero esto significa otras cuestiones, no solamente la cuestión de frigorífico, sino de qué manera conseguimos mejorar los nutrientes que tienen nuestros campos. Es decir, la agenda que estamos teniendo tiene que ver, repito, con preparar una provincia mucho más moderna, trabajar una provincia que dé mejores respuestas, y en esto necesitamos que todo el mundo ponga la energía en el mismo sentido. Permanentemente me dicen que ECO tiene un poder bicéfalo. Por un lado Gustavo Valdés y por el otro lado Ricardo Colombi. ¿Quién le dice eso? No, en la política. Caminando ahí, Casa de Gobierno, legislatura, por lugares donde nos solemos encontrar, permanentemente me dicen, no, hay que consultarle a Ricardo, no, hay que consultarle a Gustavo. La verdad, no sé, ¿cuál es la respuesta? No sé cuál es la pregunta. No, si tiene o no un poder bicéfalo. No, hay un gobernador que se llama Gustavo Valdés, Ricardo Colombi, presidente de la Unión Cívica Radical y senador. Yo converso con Gustavo Valdés, gobernador, con Ricardo Colombi, presidente de la UCR, con Gustavo Cantero, vicegobernador y referente principal de Proyecto Corriente, más allá que el diputado Podestá es presidente. Converso con Pedro Braillar, yo converso con el justicialismo a menudo. En este sentido, los dirigentes políticos tenemos que dialogar, más allá que después, cuando llegue el momento, seguramente vendrá la etapa de los entendimientos electorales. ¿Valdés será reelecto? No sé, pregúntele a Valdés. Tassano y Osela me va a decir lo mismo. Obvio, sí. Primero que todo, el que quiere ser candidato tiene que convencerse uno mismo que quiere ser y después decirlo. Esto no depende de los terceros. La primera respuesta que uno necesita es la del propio candidato. En su momento usted quiso ser candidato a gobernador. ¿Relegó esas aspiraciones? No, todo lo que jugamos al fútbol queremos jugar en la selección. Siempre. Obvio. El que quiere poder siempre. Más que poder, cuando uno entiende que logró durante mucho tiempo conocer cuáles son las debilidades y las fortalezas que tiene nuestra comunidad, y el tiempo lo genera un vínculo importante con la sociedad, uno se siente que con más tranquilidad, con más firmeza, ver cuáles son las soluciones que Corrientes necesita en una etapa difícil como la que estamos. Yo estoy convencido que el año próximo lo que la sociedad quizás termine buscando entre los candidatos va a ser algún candidato o candidata que tenga la capacidad de generar espacios de acuerdos. No hablando de listas de candidatos, no estoy hablando de acuerdos políticos, sino de acuerdos de políticas de Estado, y que en un momento difícil en la que vamos a tener el año próximo, sin duda, con todo lo que está pasando, vea que la sociedad vea que es el mejor dirigente
que visualiza por dónde salir de manera más rápida. Por último, ¿y los justicialistas? ¿Hay que asociarse con ellos o en realidad hay que dejarlos ahí como tan dispersos, que es mejor como las elecciones del año pasado? Yo creo que el año que viene el justicialismo se va a terminar organizándose desde el punto de vista partidario y van a tener realmente sus candidatos, y me parece que aquellos que subestiman el posible resultado electoral de cualquier fuerza política el año próximo se equivoca. Gracias por venir en este programa. Y nuevamente, éxito, Daniel, de cada domingo. Gracias, Pedro Casani, presidente de la Cámara de Diputados, en este primer programa de Algo por Decir también por televisión.